tiene un testimonio, el esposo y yo le pedí, bueno, yo lo había comentado y le pedí que lo votaran. Si quieren pasar al público más cómodo, donde se encuentre más cómodo, y así aprovechen el micrófono. Ustedes no. Sin miedo, sin vergüenza, como digo yo. Hermano, buenos días. Bienvenido a la casa de Dios, a la iglesia de Cristo. Un cordial saludo a mi pastor Miguel Bernal y su esposa María José. En el día de hoy vamos a hablar del testimonio de Jesús, no de nosotros. Eso es importante. Hablar de Dios, de todo lo que Dios hace en nuestras vidas, de cómo Dios nos ha transformado y nos sigue transformando y enseñando. Presento a mi esposa Laura Marina. Vengo de Venezuela, creo que hoy estoy cumpliendo un mes que llegué. Vengo del estado de Aragua y vengo de predicar y trabajar 7 años en la aviación militar venezolana. Soy historiador, egresado de la UCB y homologado en la Universidad de La Laguna. Hace un largo tiempo que estuve aquí y después volví a Venezuela. Que vamos a contar durante este breve testimonio de Jesús que vamos a dar. Yo les recomiendo que busquen en la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9. Vamos a empezar hablando de Jesús por aquí, del Señor por aquí. Y vamos a explicar por qué. Voy a leer en el nombre del Padre, Dios y Espíritu Santo. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Mira lo que está diciendo el Señor aquí. Somos real sacerdocio. Somos hombres y mujeres santos. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes que grande y poderoso es el Señor. Sus virtudes tiene bastante. Mírenlas aquí, en el libro de vida. Este es nuestro libro de vida. Este es nuestro pan de día y de vida. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Porque antiguamente estábamos en esa condición, en las tinieblas. No habíamos conocido al que dio su vida por nosotros, al que murió, bajó al cielo y resucitó, libertó a los cautivos y al tercer día resucitó, se sentó a la diestra del Padre. Con poder y gloria. Nos tenemos que agarrar de ahí, esa es la verdad absoluta. Bueno, yo no pensaba nunca predicar de Jesús. Aparentemente soy un hombre académico y bueno, estudiado y cuesta que entre el Evangelio y conocí el Evangelio aquí en Canarias, llegué en el 2004. El Señor me sacó de 20 años de la santería y del palomayombe. Iba a ser pavalado. Y cuando vino la gran crisis, me quedé en la calle. Tengo mi hijita ahí que tiene 12 años, Lucero. Conoció a su madre y me puse a vivir con una mujer que no era mi esposa. Tengo 28 años casado con Laura. Salí un día de mi casa y no volví más. Tuve 19 años separado de mi esposa Laura Marina. Este es el testimonio de Jesús y su testimonio lo voy a dar para la familia, para la iglesia, para la familia. Porque en el matrimonio es donde la iglesia tiene poder, donde está la unidad, el amor de Cristo, el vínculo perfecto. Salí y bueno, no volví más, tuvimos una diferencia, nunca hemos peleado, nunca le he faltado los respetos y me le he gritado a mi esposa. Y ella lo puede decir. Pero son cosas que se meten y el enemigo se mete y yo me fui. Vengo de un hogar
mi padre Luis y Rosa son españoles, mi padre era alcohólico, le pegaba a mi madre. Yo fui un niño de la calle, comí de la basura y aprendí a leer y escribir tarde. Llegué tardíamente a la escuela a los 9 años. Yo me gradué en la Universidad Central de Venezuela con honores. Yo tengo 2 libros publicados en historia, y eso no importa porque el Señor me dice, eso no importa. Lo que importa es esto, el pan de vida, para predicar el Evangelio y vivir en la palabra, porque tenemos que vivirla. Y bueno, he pasado un poco de trabajo en la vida. Vengo de una familia se llama religioso, puros babalados y santeros espiritistas. Yo conocí, en medio de una gran crisis personal, me metí en ese camino. Y bueno, el Señor aquí en Canarias, yo me rebelé contra lo que yo adoraba. Cuando vino la gran crisis, la pasé muy mal. Estuve en la calle, me quedé en la calle, estuve en lo que conocen el puerto, llegué a la Casa María Blanca. Y bueno, ahí conocí un hermano de Venezuela y él es evangelista, él está ahorita en Marina, que es el hermano Antonio, y me invitó a casa de unos venezolanos en diciembre, ¿no? Yo la estaba pasando muy mal, estaba a punto de suicidarme. El diablo me hablaba audiblemente, me decía que matara a la mamá de Lucero y me suicidaba. Así llegamos a tocar fondo, hermano, cuando estamos en dificultades. Y fui, pues, el hermano me invitó y tenía días ahí, él me invitó y yo fui a esa casa. De la casa de Nori, ellos se congregaban en la iglesia donde yo participé, antes de irme para Venezuela, y fui. Me senté, me abrieron su casa, no me preguntaron quién era. Y compartí con ellos, hablaban de la palabra, y bueno, cuando terminó la cena, me senté en el mueble a esperar el café, pues, y seguí conversando de Dios, que ellos estaban hablando de Dios. Yo la estaba pasando muy mal. El mal es que no encontraba y no tenía paz, no encontraba solución a mis problemas, el mundo se me estaba cayendo encima. Miren lo que voy a decir, porque nosotros estamos en la iglesia tiene poder y pasamos por grandes tribulaciones y nos sentimos igual y pensamos que Dios nos ha abandonado. Y no es cierto. Y bueno, sentado ahí y pensando en mi problema y en mis tribulaciones, oí una voz que decía que Él me amaba, que Él me quería salvar, y sentí algo que me arropó y me dijo, yo te amo y te quiero salvar. Yo me paré del tiro, hermano. Y dije, yo de este poder no conozco el otro poder porque soy brujo. Y yo quiero este poder, quiero conocerlo. Y me fui a la iglesia Hora sobre la Roca, y la hora acá. Bueno, llegué, me senté y le pedí ayuda al pastor. Y él me dijo, ¿de qué situaciones viene? Yo le dije, bueno, vengo de 20 años de la santería y me he rebelado contra lo que yo profesaba y por todas las situaciones que me ha pasado. Me siento solo, vacío, seco, sin dinero, sin casa, sin familia, sin nada. Mira todo lo que Satanás te va quitando. Mira cómo te va aislando para destruirte al final. ¿Están viendo, no? Bueno, él me sentó y le dijo, bueno, lo único que te voy a pedir es que si tú quieres verdaderamente aprender, te sientes ahí y no digas nada. Por eso es que nosotros utilizamos mucho el lema, desaprender para aprender la palabra. Miren lo que estoy diciendo, desaprender para aprender la palabra, porque a veces queremos pero no dejamos, y no dejamos a nuestros pastores trabajar con nosotros, que tienen conocimiento, y tenemos que dejar que la gente que sabe, que lleva a la iglesia, nos ayude a que la palabra nos transforme. Amén. Y bueno, me senté y me dieron 3 meses de clase del ocultismo. No hice confesión de fe sino hasta los 3 meses. Aparte de los 3 meses estaba en el discipulado que llevaba la iglesia. Y una vez que terminó la parte del ocultismo, toda la parte de la palabra del ocultismo, los 3 meses, fui donde estaban los ancianos de la iglesia y me pusieron las manos y oraron por mí. Bajó un poder que yo no lo conocía y me limpió, me restauró. Inmediatamente se sintió ese poder en esa iglesia. Y bueno, yo fumé durante 35 años, tomaba alcohol, pero prácticamente era alcohólico.
No tenía sosiego, no tenía paz, no tenía nada. Me metieron en el instituto bíblico y bueno, como al mes y medio de haber aceptado al Señor, bueno, mi esposa me contactó por Facebook, después de 19 años, ¿no? Separados. Hablamos por teléfono, yo le escribí, ella me dijo que se quería divorciar porque tenía 19 años de un hombre que más nunca había visto. Tuvimos casi 9 meses o menos de 9 meses que cuando nos casamos vivimos un año, no me acuerdo. Hay cosas que se me han borrado, verdaderamente que Satanás es una cosa que actúa, te va, bueno, secando. Y bueno, ella me dijo que se quería divorciar, yo le dije, bueno, yo como soy hijo de Dios, yo tengo que consultar a la iglesia, consultar a los que saben, consultar a mi pastor. Y la respuesta es no. Empezamos a orar, empezamos a pedirle al Señor que nos pusiera amor en nuestros corazones, porque yo tenía que volver a mi casa. El Señor me lo dijo, que yo iba a volver a mi casa y que tenía que restaurar mi hogar, que Él lo iba a hacer. Y bueno, a lo mejor usted está pasando una situación, una tribulación, no tiene trabajo, no tiene comida, no tiene dinero, porque yo llegué y bueno, yo quería trabajar, yo no me imaginaba que tampoco que iba a ir a Venezuela, porque a veces nosotros queremos una cosa y Dios quiere otra, pero no oímos, porque tenemos tantas cosas, que tenemos nuestra voz y no oímos la voz de Dios. Entonces tenemos que desmontarnos de eso para poder tener un altar limpio y para tener una vida santa y para tener un hogar y un matrimonio en unidad y en santidad y en armonía y en amor, porque todos lo tenemos que pasar por la palabra. Bueno, el Señor me iba a Venezuela como en el mes de octubre y bueno, yo salí el 11 de mayo del 2002. Me dijo dónde me iba a colocar y todo. Yo jamás pensé que iba a volver a dar una clase en el 2002. Fue el 11 de mayo del 2002. Yo pensé que no iba a dar una clase de historia jamás. Iba a retomar lo que había votado, porque uno vota las bendiciones, hermano. Y el Señor me mostró que iba a trabajar en una base Aragua en el estado de Aragua. Y que ahí iba a edificar su casa y a predicar la palabra. Que iba a restaurar mi matrimonio. Y que Él me había llamado con propósito. Yo me fui. A los 6 meses el Señor me preparó la salida y me dio la cobertura. Miren lo que estoy diciendo. Dios es el que abre las puertas. Dios, yo no tengo federación, no tengo iglesia, no tengo pueblo, no tengo nada. Tengo al Señor. Y con eso es suficiente, hermano. Tenemos al Señor. Y vamos bien. Amén. Entonces, yo no me quería ir, porque estaba el problema con Lucero. Yo conocí a su madre en la brujería y estaba la niña, había nacido la niña. Yo no quería dejar a mi hija. Se oró durante esos 6 meses. Ella dijo que sí, al final no dijo que no. Y el Señor me dio una palabra que nunca se me va a olvidar. Sal de aquí, que yo te la voy a dar. Sal, confía en mí, que yo la voy a mandar. Yo me fui, hermano. Cuando llegué a mi casa, después de 19 años, tengo un hijo que tiene 27 años, que es de la aviación militar, es militar. Bueno, no es fácil, hermano. Es cuando empieza verdaderamente la tribulación de que, ¿por qué me volvió a mandar el Señor para restaurar mi familia, pero para poner en orden todo el desorden que yo había dejado? Miren lo que estoy diciendo. Dios tiene que poner en orden tu vida, en santidad tu vida. Y bueno, tenía que pasar por esa tribulación y pedirle perdón a todo aquel que yo le había hecho mal y dentro de mi propia familia, de mis hijos. Bueno, mi hijo está apartado no por causas nuestras, sino por otras causas. El Señor tiene propósito con él y lo va a traer. Ya él se dio y dijo que iba a venir. Pero ¿qué me tocó? De renunciar a esta vida cómoda aquí, estaba cobrando un subsidio, de dejar a mi pequeña hija y irme a un barrio de Maracay. Yo vengo de Fundocoropo, que es uno de los sectores más pobres
del estado Aragua, y yo creo que Venezuela. El Señor me metió en un ranchito de 3x5 de zinc para darme con todo y procesarme, para desmontar el mundo que yo traía, para poderme unificar con ella y restaurar con ella. El Señor me mostró unos colores tejidos. Me decía, yo tejo alrededor de los matrimonios en una sola carne. Colores hermosos, hermano. Yo le dije, Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Vas a hacer tu altar familiar. Mire lo que estoy diciendo. Debemos de hacer nuestro altar familiar. Debemos de hacer nuestro altar personal. Y debemos de hacer nuestro altar familiar. Una vez al día, todos los días. Adorar al Señor y leer la palabra. Debemos de insertar la palabra en todo lo que hagamos en nuestra vida, porque la palabra es poder y nos transforma y nos va a salvar y nos da vida. Y me mostró la condición espiritual de mi esposa. Mi esposa tiene más años en el Evangelio, yo tengo 9, ella tiene 20, no más de 25, 24 años. Y lo que me dijo el Señor fue que ese evangelio que ella tenía no le servía. Ella va a explicar por qué dentro de esta restauración. Y que era como un baúl. No, nosotros somos como un baúl. Tenemos cosas guardadas que a Dios no le agradan. Y que Dios quiere abrir el baúl y empezar a sacarnos. Ese es como el barco. El barco entre más peso tiene, más se hunde y más lento va. Dios quiere que descarguemos ese barco. Que Él lo guía, Él es el que lo lleva. ¿Cierto? Miren. Nosotros somos sumos sacerdotes, linaje escogido, para predicar la virtud del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando yo entré en esa base, a mí me hicieron la guerra. Y bueno, me fui 7 años y me dieron con todo, hermano. Nunca me moví para allá ni para acá, ni cuando iban con los barquitos, en el barquito de los discípulos, ¿no? Que habla de nuestra vida espiritual. Porque a veces pasamos tribulaciones y se nos mueve la vida, ¿no? El primer año fue terrible para mí porque me acusaron de todo. ¿Por qué me colocó en la aviación militar? Porque el poder en Venezuela se ha corrompido de brujería y hechicería. Y Dios necesitaba un hombre sacado de ahí de las tinieblas que conocía al enemigo. Por eso me colocó ahí. Yo no le pregunté, pero yo entraba a los salones, oraba y daba una palabra a mis estudiantes. Y un día le dije, porque me sentía mal, bueno, ¿para qué me trajiste? ¿Para qué me escogiste? Si me dijiste que tenía propósito para mí, yo, pero es que no ves, tienes 450 ovejas, predicar la palabra. Porque a veces nos ponemos que no entendemos, ¿cierto? Pero lo más bonito es la restauración de las vidas nuestras. ¿Entiendes? No de lo que nos pase, ni con que nos dan, si nos dan con el cepillo, o nos dan con un paro, no importa. Debemos de predicar al Señor. Debemos de pagar el precio, debemos de llevar las huellas y las marcas del Señor en nuestras vidas, en nuestros planes. Lo dice la palabra también, ¿cierto, pastor? Entonces, miren lo que pasó cuando yo llegué. Yo le voy a dar la palabra a mi esposo, porque el proceso de nuestra restauración, estamos siendo restaurados todavía, ojo, pero el inicial duró 6 meses. El Señor me dijo, haz el altar y adoramos al Señor y sacamos la palabra y ore. Debemos de ser hombres de oración, hermano. No importa, mire, no corra, ore primero. Pregúntele a Dios, ore primero. Ore. Si tiene un problema, ore. Y después llame a su pastor y comuníquele que tiene un problema. No lo haga solo, hermano. Nosotros no estamos solos. Estamos con el Señor. El Señor ya venció el mundo, a la muerte y a Satanás. Pero nosotros tenemos que pasar por tribulaciones y dar testimonio. Amén. Amén. Dios les bendiga. Mi nombre es Laura Marina, como acaba de explicar mi esposo. Llevo en el Evangelio 24 años de conocer al Señor. Realmente conocerlo es una forma de decirlo, ¿no? Todos conocemos al Señor. Es decir, abrimos nuestro corazón y decimos, sí, Señor, yo te acepto como el único suficiente Salvador. Pero realmente, ¿qué es conocer a Dios? No lo conocemos hasta que no llegamos a un momento crucial de nuestra vida en donde tenemos que ahondar en su presencia.
Me tocó muchas veces durante esos 15 años de vida, te puede decir que una vida cristiana light, antes de que llegara mi esposo a mi existencia, porque fueron muchos momentos que pasé, fueron muy duros, aparte de que nos separamos al año de vida de nuestro hijo. Ya yo estaba embarazada de nuestro segundo bebé, nació enfermo en todas las formas posibles que usted pueda pensar. Aquí se le conoce como síndrome Down, pero hay una forma más agresiva del síndrome Down. Nuestro segundo hijo nació con trisomía 13, lo que equivale que era mucho más degenerativo su proceso. Tenía paladar hendido, doble labio palatino. Él no comía, él no dormía, él no caminaba, él no crecía. Él duró 3 años, 5 meses, que para la ciencia él debió haber muerto a los 16 meses cuando nació, al nacer o a los 16 meses. Lamentablemente, para la ciencia, él duró 3 años, 5 meses porque fue un propósito de Dios. El único objetivo para ellos fue que yo llegara al conocimiento de su palabra. A veces me dicen, bueno, ¿por qué Dios es tan malo que permite que nazcan niños enfermos? ¿O por qué permite que pase ese accidente? ¿O por qué permite? Mira, dice su palabra que no es por pecado del Padre ni de nada, sino que es para que la gloria de Dios sea vista por nosotros. Amén. A veces estamos en esa disyuntiva y no entendemos. Yo como madre no lo entendía. A mí me tocó 1 año y medio tratar de entender que el Señor me decía que ese era su hijo primero que mío. Los hijos son una bendición, son un regalo precioso y un préstamo que nos da el Señor, y que cuando Él lo reclama ese es suyo. Nosotros solamente tenemos que entregarlo a su mano. Difícil cosa para las madres aceptar esta situación. A mí me tocó durante 1 año y medio aceptar que Él no era mío, sino que era de Dios, y que por lo tanto a través de Él yo lo que iba era a conocerle a Él. ¿Okay? Vuelvo a repetirle, vivía un evangelio que no era fácil, porque yo creía en Dios como creía en todo el mundo, pero no le conocía. Pero llegué a entender durante este proceso de estos 15 años que Él estaba allí, que ciertamente Él no me había abandonado, que ciertamente Él no había dejado de escuchar mis peticiones, porque aunque mi hijo, Él me dijo 3 días antes de partir, yo me lo llevo, así que prepárate porque yo me lo llevo. Yo le dije, Señor, pero ¿cómo es posible? Sí, yo me lo voy a llevar. Yo le dije, bueno, está bien, aquí está, yo te lo entrego. Todos los días se me entregué. 12 días duró hospitalizado en el Instituto Nacional de Nutrición Médica de León y en Prado de María, en Caracas, cerca de la iglesia de las Acacias, allá de la clínica. Y 12 días fui, le entregué a mi hijo en el altar y le dije, bueno, este es tuyo, lleva, ok, chévere. Pero tú sabes, él no come, yo no como, él no duerme, yo no duermo, él no respira, yo no respiro, pero bueno, aquí está, toma. Pero siempre que me retiraba de la iglesia lo llevaba conmigo, entonces decía, ¿cómo me lo llevo si tú lo sigues llevando? Difícil, ¿verdad? Al penúltimo día antes de que él partiera, yo le dije, Señor, mira, Señor, ¿sabes qué? No voy a seguir insistiendo. Ciertamente es tuyo, no quiero que sufra más, no quiero que padezca más, quiero que esté feliz conmigo. Y se lo entregué, y así fue. Fue duro, porque para mí levantarme y ver que mi hijo ya había partido, para una madre no es fácil, pero me pasó y lo tuve que aceptar y le di la gracia de Dios por eso. Cuando me pasó por segunda vez, ya yo he enterrado 2 hijos. Ese fue el primero que enterré, el segundo lo enterré después de 10 años. Ha sido difícil también como el primero, pero bueno, me ha pasado porque, vuelvo a repetirle, vivimos un evangelio creyendo que estamos haciendo las cosas que Dios quiere, y resulta ser que cuando nos ponemos a analizar, no hemos hecho lo que Dios quiere. Porque durante esos 19 años de separación de mi esposo, yo no viví, como dice la palabra, siendo yo casada, tenía que haber vivido como una mujer viuda, apartada del pecado, es decir, mantenerme fiel al Señor. Pero muchas veces en mi iglesia me decían, en Venezuela, tú tienes libertad para divorciarte, porque si viniste en yugo desigual, ¿quién te dice en la palabra que no puedes hacerlo? Más siendo él una persona que estaba compartiendo su vida con el enemigo, me dijeron que yo no podía divorciar. Durante 15 años, hasta que él apareció, yo traté de meter el divorcio, no hubo forma de que yo me divorciara, porque siempre que metía el divorcio, por fa, a mí me salía de por carteles porque yo no sabía dónde estaba el caballero, que estaba metido aquí en Canarias. Entonces no había forma de que me divorciara porque no había quien apareciera para que firmara por él, y yo no me iba a prestar a que eso sucediera. La última vez que introduje el divorcio,
2 años antes de que él apareciera, yo vivía en una relación pecadora, estaba en adulterio, tuve el niño que dije que el segundo bebé que yo enterré, a los 10 años después de 10 años que enterré mi primer hijo, tuve un bebé con una pareja que no era mi esposo. Resulta que acontece que este hombre mató a mi hijo, siguió siendo mi pareja por 7 años, porque yo estaba cegada, yo no lo veía, no me daba cuenta de lo que estaba pasando, pero esa era la relación que yo tenía, que supuestamente era cristiana y que no me daba cuenta que me estaba haciendo lo que me estaba pidiendo el Señor según conforme a su palabra. Resulta que acontece que a los 2 últimos años de relación con esta persona, yo busco un abogado, la abogada es hija de cristiano, hija de pastor, y me dice, bueno, yo te voy a ayudar. Ella estaba apartada de ese entonces, me dice, vamos a meter el divorcio, si quieres buscamos una persona que te firme por él para que te salga por carteles y tranquila, te divorcias y ya. Yo le dije, mira, no, yo sé que estoy en desorden, yo sé que estoy viviendo pecado, pero yo quiero a mi esposa ayudar. Si Dios me va a ayudar, él me va a divorciar de él. Y así lo metí, lo introduje, me separé de esta situación en la que estaba viviendo el pecado, volví al Señor, empecé la restauración en Cristo, empecé a caminar con mi hijo, juntamente con mi hijo, las pasiones nacieron en mí a los 2 años de convertir y empecé a misionar en mi país, en Venezuela. Ahí donde vivía en Coroco, donde teníamos el ranchito de 3x5, empecé a trabajar como misionera juntamente con mi hijo. Y resulta y acontece que se me ocurrió, no sé por qué cosa, pero preguntarle a mi hijo, papi, qué raro, ¿cuántos años tiene el Facebook en función en el mundo? Y él me dice, creo que 8 o 10 años nomás. Digo, qué raro que a ti y a mí no se nos ha podido buscar a tu papá por Facebook, le digo yo. Y él me dice, oye, ¿verdad? Qué raro. Y nos metemos en el Facebook, entonces empezamos a buscar las coincidencias. Metemos el nombre de mi esposo, porque ustedes no lo van a creer, pero yo tuve 2 años entre ese separarme de esa persona y ser restaurada por el Señor, que él duró aquí. Es decir, él llega el 10 de diciembre del 2010 a la casa de Nori, y yo el 24 de diciembre del 2010 me separo de esta relación en Venezuela. Y todo ese tiempo lo utilizó el Señor para que yo recordara lo que yo viví con mi esposo, quién era mi esposo, cómo se llamaba mi esposo, la cédula de mi esposo, que es aquí el DNI, todas las señas de mi esposo. Y cuando yo me siento con mi hijo, yo le digo, papi, busca a tu papá, se llama Américo Fernández Ceja, fecha de nacimiento, tal la cuestión, y salen 2 coincidencias al principio. Él me dice la primera, yo le digo, no, calculando la edad, no, se tiene como 20 y pico. El segundo dice Gustavo Herrera, Caracas, 1985. Yo digo, yo creo que esa fue la fecha que tu papá se graduó. Métele a ese la solicitud, mándasela. Porque siempre le dije durante esos 19 años a mi hijo, ora por tu padre, porque él es un alma que necesita. Pero a mí nunca me enseñaron a orar por mi esposo. A mí me enseñaron a orar por todo el mundo, pero por él yo no oraba. Yo oraba era por mi hijo, mi familia, pero nunca por mi esposo. Porque como a mí me dijeron que yo me podía divorciar, yo dije, yo oro para que él sea libertado, por más nada. Entonces viene mi hijo, monta la solicitud, a los 4 días abro yo el Facebook y me sorprendo porque hay una solicitud que dice solicitud de Mel Fernández para la hora. Y yo, ay, Dios mío, no puede ser. Y le digo a mi hijo, papi, me dice que mamá, ¿abriste tu Facebook? Me dice, no, yo creo que tu papá está vivo. Me dice, ¿en serio? Entonces abrimos el Facebook, coincidimos, era la solicitud de mi esposo. Mi esposo me confiesa que él ni se acordaba que estaba casado, pero eso pasó, la realidad. Y entonces durante ese proceso, bueno, nos coincidimos, empezó a mandarme mensajitos por el Facebook. Yo me sorprendía porque él me mandaba cosas así que tenían que ver con la palabra y yo decía, oye, pero qué bonito escribe, decía yo, pero es que esa firma no me convence. Y le decía a mi hijo, mira lo que escribió tu papá, que el Señor te guarde, que yo no sé qué cosa, pero firmaba Changoyo. Eso no me cuadra, le digo yo. Y entonces me dice, bueno, veremos, le mando mi número de teléfono de mi hijo y él me manda el número de teléfono de él, pero la coincidencia es que en Venezuela tener para llamar a extranjeros es difícil. Y entonces casi al año, no, a los 6 meses nos llama, él no se comunica con nosotros y empezamos a entablar una conversación. Le digo, como ciertamente le digo a él, quiero un divorcio, te estoy esperando para divorciarme, porque aparte de eso fui corriendo para que mi hermana era abogado, que se había ya reconciliado con el Señor, y me dice, hola Laura, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Yo digo, mira mami,
¿Se logró, se completó el divorcio? ¿Sí o no? Y él me dice, ya va, ¿qué pasó?